Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, salseo de celebridades y todo lo que ocurre de True SDCU Maras. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una nueva dosis de noticias jugosas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esos dos tortolitos que nos robaron el corazón superíndice 3N en Senu con diéresis al capm, y que aunque ya no es tu copyright N juntos, siguen siendo tema de conversación superíndice 3N constante. Y es que amigos míos, hoy les traigo un vídeo explosivo, un chisme que seguramente los dejará con la boca abierta. Vamos a analizar un momento que según dicen las lenguas viperinas del mundo del espectáculo turco, dejó superíndice 3 a Kerem Bürsin completamente impactado. Un susto o un shock, una reacción superíndice 3N que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N de todos. ¿Qué copyright ocurrió superíndice 3? ¿Qué copyright hizo Ande para provocar tal reacción superíndice 3N? A compu con diéresis más menos en me a descubrirlo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, o si llevan tiempo view copyright donos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestras teorías locas y nuestros análisis exhaustivos. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y prepárense para ser parte de esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Vamos que no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Bien, ahora sin preámbulos vamos al grano. Como ya saben, Hande y Kerem fueron una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía. Su romance nacido en los sets de grabación superíndice 3N, conquistó superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Su química era innegable, sus momentos juntos eran pura miel y todos, absolutamente todos, creíamos que su amor sería eterno. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno espera. Después copyright de un tiempo juntos, y en medio de rumores de crisis, Hande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no entendían copyright agua pasado. ¿Se agua ha apagado la llama? ¿Problemas de agenda? ¿Intereses diferentes? Las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentando a el drama. Los medios turcos se llenaron de titulares sensacionalistas, cada uno intentando descifrar el verdadero motivo de True de la ruptura. Desde infidelidades hasta incompatibilidades en sus proyectos futuros, todo se puso sobre la mesa. Incluso se habló superíndice 3 de la presión superíndice 3 en medio urtica, que seamos honestos, era brutal. Imaginen tener a todo el mundo observando cada uno de sus movimientos, cada sonrisa, cada mirada. Debe ser agotador. Y aquí es donde entra en juego el momento que vamos a analizar hoy. Para entender bien el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a una con diéresis copyright poca en la que Hande y Kerem aún eran pareja, felices y enamorados. Se trataba de un evento público, una alfombra roja, de esas en las que las celebridades turcas se lucen con sus mejores galas. Hande y Kerem, por supuesto, no podían faltar. Este tipo de eventos son cruciales para las estrellas, no solo porque les permite mostrar sus mejores atuendos y lucirse ante los medios, sino también copyright N porque son una plataforma importante para promocionar sus proyectos. Además pero esto de ser una oportunidad para codearse con otros famosos y fortalecer sus conexiones dentro de la industria. La alfombra roja en Turquía es un espectáculo en sí mismo, un despliegue de glamour, elegancia y por supuesto mucho chisme. Llegaron juntos, radiantes, tomados de la mano. Los fotos superíndice 3 grafos se volvieron locos, los flashes no dejaban de disparar y los fans gritaban sus nombres con pasión superíndice 3N. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Hande lucua un vestido deslumbrante, un diseo más menos o que resaltaba su belleza natural y que la convertía en el centro de todas las miradas. Kerem por su parte la acompau más menos aba con un traje impecable, elegante y sofisticado, que lo hacía lucir como todo un gallup de telenovela. La química entre ellos era palpable, se notaba en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tomaban de la mano.
Era evidente que estaban enamorados y que disfrutaban de estar juntos. Una imagen idílica que alimentaba a UNMUD es la fantasía de sus fans. Pero amigos mos de trurese de esa fachada de perfección superíndice 3N, algo estaba a punto de suceder. Ande siempre espontánea y divertida, tenía una sorpresa preparada para Kerem. Una broma, un pequeño más menos o susto, algo que según dicen, lo dejo superíndice 3 completamente a tu superíndice 3 nito. Y es que Ande además de ser una actriz talentosa y una belleza innegable, es conocida por su sentido del humor y su personalidad extrovertida. Siempre estuvo dispuesta a reírse y a hacer reír a los de Munese, y a menudo sorprende a sus amigos y compau más menos eros con sus ocurrencias. Kerem, por su parte, aunque también copyright N tiene un buen sentido del humor, suele ser Munese reservado y discreto en público. Esta diferencia en sus personalidades, aunque complementaria, a veces puede generar situaciones inesperadas, como la que estamos a punto de analizar. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve un poco confusa, porque existen diferentes versiones de lo que realmente ocurrió superíndice 3. Algunos dicen que Ande, aprovechando un momento de descuido de Kerem, le gritó superíndice 3 algo al oído, provocando que con diéresis copyright le diera un respingo y la mirara con cara de sorpresa. Imaginen el grito. Seguro fue algo inesperado y en un tono agudo para provocar esa reacción superíndice 3N. Quizá se le susurró superíndice 3 algo divertido, una rima tonta, o incluso imito superíndice 3 el sonido de un animal. Sea lo que sea, el grito fue lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a Kerem y sacarlo de su compostura habitual. Otros aseguran que Ande le hizo una pequeña más menos travesura, como esconderle algo o darle un pellizco inesperado. Un pellizco juguete superíndice 3N. Quizá se le escondió superíndice 3 las llaves del coche, o le quitó superíndice 3 un pau más menos vuelo del bolsillo, o incluso le dio un leve pellizco en el brazo para llamar su atención superíndice 3N. Las posibilidades son infinitas cuando se trata de travesuras. Y también copyright N hay quienes creen que simplemente le contó superíndice 3 un chiste muy malo, tan malo que hizo que Kerem pusiera una cara de incredulidad total. Un chiste de esos que te hacen fruncir el ceño más menos o y preguntarte si realmente has escuchado bien. Un chiste tan malo que es bueno o tan malo que simplemente es malo. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido exactamente, las CU maras captaron la reacción superíndice 3N de Kerem. Y vaya reacción superíndice 3N. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se entreabierta en una mueca de sorpresa y su cuerpo se tensó superíndice 3 por un instante. Era evidente que Ande lo había tomado por sorpresa, que no se esperaba para nada lo que ella había hecho. Un momento digno de un meme. La cara de sorpresa de Kerem era impagable, un reflejo genuino de su asombro ante la ocurrencia de Ande. Las imágenes de este momento se viralizaron rápidamente en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios y especulaciones. ¿Qué copyright había dicho Ande? ¿Qué copyright había hecho para provocar tal reacción superíndice 3N? La pregunta resonaba en todos los rincones de Internet. Los fans de la pareja se dividieron en bandos, algunos defendiendo la espontaneidad de Ande, otros criticando la reacción superíndice 3N de Kerem, y otros simplemente disfrutando del chisme y alimentando el debate. Los hashtags #Ande Kerem, #Kerem Bursin, #Ande Eru Párrafo se convirtieron en trending topics mundiales, y los vídeos y memes sobre el incidente inundaron las redes sociales. Un verdadero fenómeno superíndice 3 meno viral. Y aquí es donde entra en juego nuestra labor de investigación superíndice 3N. Nos hemos dedicado a analizar cada detalle de las imágenes, a leer todos los comentarios de los fans y a consultar con nuestras fuentes confiables en el mundo del espectáculo turco. Y después copyright de mucho esfuerzo, hemos llegado a una conclusión superíndice 3N. Hemos revisado los vídeos en CU Mara Lenta, hemos analizado el lenguaje corporal de ambos, hemos entrevistado a algunos de nuestros contactos dentro de la industria, y hemos comparado este incidente con otros momentos similares en la vida de la pareja. Un trabajo exhaustivo digno de un detective. Si bien no podemos afirmar con certeza absoluta que copyright fue lo que hizo Ande, creemos que se trata superíndice 3 de una broma inofensiva, un pequeño más menos o juego entre dos personas que se aman. Ande, como ya hemos dicho, es una persona muy espontánea y divertida, y es probable que simplemente quisiera sorprender a Kerem y sacarle una sonrisa.
Un gesto de cariño. Tal vez estaba aburrida de la formalidad del evento, o simplemente quiero romper con la rutina y agregar un poco de diversión superíndice 3n a la noche. Sea cual sea el motivo, su intención superíndice 3n probablemente era buena, y su objetivo era simplemente hacer reura Kerem. Sin embargo, la reacción superíndice 3n de Kerem fue lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3n. Algunos creen que su sorpresa fue genuina, producto de la inesperada broma de Ande. Otros, en cambio, piensan que su reacción superíndice 3n fue un poco exagerada, tal vez porque estaba cansado o estresado por la presión superíndice 3n medio tica. Kizu, ese no era el mejor momento. Tal vez Kerem había tenido un día difícil, o estaba preocupado por algún proyecto en particular, o simplemente no estaba de humor para bromas. Sea cual sea el motivo, su reacción superíndice 3n podría haber sido influenciada por factores externos que nada tenían que ver con la broma de Ande. Incluso hay quienes especulan que la reacción superíndice 3n de Kerem podría ser una seu más menos al de que algo no iba bien en la relación superíndice 3n. Que tal vez la broma de Ande lo había tomado por sorpresa en un momento de vulnerabilidad, o que simplemente ya no estaban en la misma sintonía. Teorías conspirativas. Algunos creen que este incidente podría haber sido un síntoma de problemas muy profundos en la relación superíndice 3n, un presagio de la ruptura que vendrá después copyright S. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones, y que no hay evidencia concreta que respalde estas teorías. Pero como ya hemos dicho, todo esto son especulaciones. La verdad es que solo Ande y Kerem saben lo que realmente pasó superíndice 3. Lo que podemos afirmar es que este momento se convirtió superíndice 3 en un pequeño más menos o gran misterio dentro de la historia de esta pareja. Un momento que a pesar de su brevedad, capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n de todos y generó superíndice 3 todo tipo de teorías. Un enigma que probablemente nunca resolveremos por completo. Y es que, amigos míos, asu es el mundo del espectáculo. Un mundo lleno de luces, maras y acción superíndice 3n, pero también copyright n de secretos, misterios y especulaciones. Un mundo en el que cada gesto, cada mirada y cada palabra son analizados al detalle, buscando pistas que nos permitan descifrar la verdad. Un juego de detectives constante. Y hablando de la verdad, copyright, ¿creen ustedes que realmente ocurrió superíndice 3 en ese momento? ¿Creen que fue una simple broma inofensiva, o que había algo muy de truth, ese de la reacción superíndice 3n de Kerem? Du copyright, gemme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Vamos, no se queden callados. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. Por cierto, antes de que me olvide, quiero recordarles que Ande Eruparra ha estado trabajando en nuevos proyectos. Como muchos saben, siempre está activa en nuevas producciones. Una actriz imparable. Ha estado involucrada en series de televisión superíndice 3n, películas y proyectos publicitarios, demostrando su versatilidad y talento en cada uno de ellos. Kerem Bürsin también copyright n ha estado muy ocupado, y aunque ambos han seguido caminos separados, siguen siendo figuras importantes en el mundo del entretenimiento. Dos estrellas que brillan con luz propia. Ambos han continuado cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras individuales, y siguen siendo muy queridos por sus fans. Y hablando de nuevos proyectos, no se pierdan nuestras Pro Superíndice 3 y más entregas, donde les traeremos todas las novedades sobre sus actores favoritos, los estrenos Mood S esperados y los chismes Mood S jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Prepu rense para Mood S salseo. Para concluir, recapitulamos este momento que dejó Superíndice 3 a Kerem impactado, un susto que dio mucho que hablar. Analizamos las posibles causas, las diferentes teorías y, como siempre, les invitamos a sacar sus propias conclusiones. La relación superíndice 3n de Ande y Kerem, aunque terminada, sigue generando interu copyright S y debate entre sus fans. Un romance que dejó superíndice 3 huella. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y, sobre todo, que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Du copyright, gemme sus comentarios,
CU Copyright de QU Copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, QU Copyright teorías tienen sobre el susto de querem y QU Copyright otros temas les gustará que abordemos en el futuro. Su feedback es fundamental para nosotros. Quiero saber QU Copyright les interesa. Y por último pero no menos importante los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Vamos, no se queden con las ganas. Denle like, compartan y suscríbanse. Hagan la tarea. Muchísimas gracias por todo, mis queridísimos chismosos y chismosas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3. No se olviden de activar la campanita. Besos y abrazos.